Hola, y bienvenidos A través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo hogareño durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante. La gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno ver a todos de nuevo hoy, un hermoso día de primavera, y estamos contentos de tenerlos a todos aquí con nosotros. Y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, nuevamente, nos gusta hacer saber que somos solo un estudio bíblico informal. No vamos a estar predicando hacia ustedes y no los vamos a mirar desde arriba. Simplemente estamos tratando de abrir la palabra donde cualquiera puede leerlo y entenderlo y, por supuesto, beneficiarse de ello. Siempre nos gusta hacer saber que todos nuestros programas anteriores están disponibles en video, en audio, y todos han sido transcritos en papel impreso por Jerry y su esposa. Y si estás interesado en alguno de estos materiales, solo llámanos o mándanos una nota. La dirección aparecerá en la pantalla periódicamente a lo largo del programa, y así agradecemos el hecho de que muchos de ustedes los utilicen para estudios bíblicos en casa y en sus iglesias de diversas maneras y formas. Y nuevamente, solo le damos al Señor la alabanza y la gloria, porque siempre nos deja atónitos que el Señor haya considerado apropiado usarnos. Nunca afirmamos ser nada más que un simple y común maestro de escuela dominical, supongo, más que nada, pero sea lo que sea. Háganos saber si puede. Usa cualquiera de estos materiales. Ahora nuevamente vamos a entrar directamente en las Escrituras. Quiero aprovechar cada momento que podamos para buscar las Escrituras y como han visto en la pizarra, vamos a comenzar esta tarde en Efesios, capítulo 4, versículo 1. Y de inmediato, como hace Pablo tan a menudo, dice, por lo tanto, y por supuesto, la razón por la que siempre usa por lo tanto, es para recordarnos que debemos volver constantemente, porque las Escrituras, de principio a fin, por supuesto, son una revelación progresiva. Desde Génesis hasta Apocalipsis, es un despliegue progresivo del programa de Dios a través de las edades. Y luego, por supuesto, en las cartas a las 7 iglesias de Pablo, especialmente, no lo hemos tenido en la pizarra desde que comenzamos en Efesios, y eso ya fue hace varios meses, pero recuerda, siempre me gusta comenzar. De hecho, mantén tu mano en Efesios. Volveremos a ello. Y voltea conmigo a Timoteo, si puedes. Y 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y luego volveremos de inmediato a Efesios. Pero en Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El Espíritu ha inspirado al apóstol a escribir algo que es más de lo que parece a simple vista. Toda la Escritura. Toda la Escritura, eso significa desde Génesis hasta Apocalipsis, es dada por inspiración de Dios y es provechosa. Para doctrina, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia. Ahora eso, por supuesto, se aplica a toda la Escritura, pero tiene una aplicación única a las 7 de Pablo, 7. Cartas de la iglesia, como nos referimos a ellas, y eso por supuesto serían Romanos y las cartas a los Corintios, y Gálatas, las primeras 3, y luego las siguientes 3 son donde estamos ahora. Efesios, Filipenses, Colosenses. Para la 6ª y luego la 7ª, por supuesto, serían las cartas a los tesalonicenses, y creo que lo puse en la pizarra hace mucho tiempo, y tal vez nos convendría hacerlo de nuevo, que en estas primeras cartas de Romanos y las cartas a los Corintios las pondremos juntas, y luego la carta a los Gálatas tenemos doctrina y luego tenemos corrección. Y luego la reprensión. Y luego saltamos, como dije, a la iglesia. Las epístolas, o más bien las epístolas de prisión del apóstol Pablo,
que nos llevan a un terreno más alto o aguas más profundas, espiritualmente, como quieras decirlo. Y eso, por supuesto, es una repetición del formato. La doctrina en un nivel más alto, Efesios, y luego, por supuesto, te encontrarás con lo mismo en las cartas de corrección de los Filipenses, y luego al siguiente, que sería Colosenses, que tiene ese mismo formato, y luego, publiqué. Creo que damos otro salto cuando llegamos a las cartas de los tesalonicenses, que son instrucciones en justicia predominantemente, porque se refieren a la venida del Señor. Y siempre ten en cuenta esos formatos mientras estudiamos las 7 cartas de la iglesia, como las llamamos, del apóstol Pablo: doctrina, corrección, reprensión y de nuevo doctrina, corrección y reprensión. Así que eso nos dice que Efesios entonces es principalmente doctrinal, no es tanto práctico, es doctrinal. Ahora, ¿qué es la doctrina? La doctrina es lo que Dios espera que creamos. La doctrina es enseñanza. Y mira, hay tampoco doctrina. Recuerdo haber hablado con una persona, creo, en uno de nuestros tours a Israel. Y él era de uno de estos grupos ecuménicos, y no lo nombraré, no es necesario. Pero mientras hablábamos con un joven allá en el vestíbulo del hotel, empecé a hacerle algunas preguntas sobre su grupo ecuménico y él dijo, bueno, ahora, Leslie dijo, ¿recuerdas? Dijo, no tratamos con nada doctrinal. Dije, eso lo dice todo. Eso me dice exactamente de dónde vienes, porque si no tienes doctrina, no tienes nada. Más te vale cerrar el libro e irte a casa, porque tenemos que basarnos en la doctrina que espera Dios que creamos. Y está expuesto de manera tan clara, mira, pero estamos viviendo en un tiempo ahora en que simplemente es legión, que todo el mundo dice, bueno, la doctrina no cuenta, todo lo que tenemos que hacer es llevarnos bien con nuestros vecinos y hacer lo mejor que podamos. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice así, dice el Señor. Está bien, así que Efesios capítulo 4, volviendo a este formato, ahora que estamos en un nivel más alto de doctrina que en Romanos, y esto es lo que estamos buscando. ¿Qué quiere Dios que creamos y qué debemos compartir en un modo de enseñanza para aquellos que nos rodean, que por supuesto serían principalmente creyentes? La doctrina es principalmente para el creyente. Ahora, eso no deja al incrédulo sin doctrina, por supuesto, pero una vez que nos convertimos en creyentes, entonces tenemos que estar establecidos en nuestra fe con doctrina. ¿Está bien? Así que ahora Pablo comienza el capítulo. Por lo tanto, ahora lo voy a poner donde normalmente lo pondríamos. Por lo tanto, yo, el prisionero del Señor, les suplica o les ruega que anden de manera digna la vocación con la que fueron llamados. Ahora, por supuesto, lo aplicamos a casi cualquier profesión, ¿no? No creo que a ninguno de nosotros le gustaría tener un médico personal, alguien a quien tengamos que confiar literalmente nuestra salud y bienestar, si es algún tipo de parásito en el que no puedes confiar. Yo no lo haría, no querría ese tipo de médico familiar, alguien que simplemente no podrías confiar en él. No sabías que él había venido a la oficina sobrio, ebrio o lo que sea. No sabrías que le daría igual cobrarte 3 precios que uno. Simplemente no se está adhiriendo a la vocación con la que ha sido llamado. Bueno, ahora Pablo está llevando esa misma analogía a la vida de cada creyente. Dios nos ha llamado a este papel particular en medio de un mundo impío, a vivir una vida que literalmente refleje nuestra vocación y nuestro llamado. Y luego el versículo 2 es tan práctico. No debemos ser arrogantes. No debemos estar engreídos y dar a la gente la impresión de que somos mejores que ellos o que sabemos más que ellos, pero es con humildad y mansedumbre y la paciencia y la tolerancia, o soportándonos unos a otros, pero en el espíritu de que amar, y hoy en día falta mucho de eso. ¿Cuántas iglesias locales, y no me importa qué denominación puedas pensar, están en un constante tumulto debido a
falta de amor unos por otros, solo porque alguien no esté de acuerdo hasta el último punto y coma. Entonces surge el odio y la variación y las mismas cosas, por supuesto, por las que Pablo tuvo que amonestar a los corintios. Y así aquí llega ahora a este nivel más alto de la vida cristiana, que no lo hacemos con arrogancia, orgullo, sino con humildad y mansedumbre. Ahora, la mansedumbre, siempre uso el término, supongo que muestra mi edad. La mansedumbre no es ser un aguafiestas. Y aquellos de ustedes que son mayores recuerdan que solía haber un dibujo animado y siempre lo estaban pisoteando, ya saben, nunca tenía carácter. Pero eso no es lo que significa la palabra mansedumbre, porque ¿quién fue llamado el más manso de todos los hombres? Moisés fue. Y hombre, ¿sabes qué tipo de hombre era Moisés? Siempre he señalado eso allá atrás. Primero que nada, él era el segundo hombre más poderoso en Egipto. ¿Qué significa eso? Eso significaba que era un hombre militar, significaba que era un ingeniero civil, eso significaba que era un político. Él, ¿no?, era un aguafiestas. Y luego el mejor de todos, siempre me divierte, ya saben, que cuando tuvo que huir de Egipto y sale hacia Madián y se acerca al pozo, y aquí están las hijas de los pastores y todos los demás pastores. Puedes imaginarte a los tipos del Medio Oriente, lo que ahora vemos como beduinos y demás, y se acercan y tratan de dar de beber a su ganado. ¿Y qué hace Moisés? Los ahuyentó, todos él solo. Bueno, ahora, eso no es un aguafiestas. Quiero decir, ese es un hombre de verdad, pero él seguía siendo manso. ¿Y eso qué nos dice? Ser manso simplemente significa que sabemos por lo que luchamos, pero podemos hacer estas cosas en un espíritu de amor. Y supongo que la palabra que usaríamos en la política hoy en día es diplomacia. Y haces estas cosas sin provocar la ira de la gente. Y creo que esto es exactamente lo que Pablo está esperando. Lo que tú y yo como creyentes debemos hacer es ser mansos, y sin embargo, hazlo con paciencia, que es otra palabra para sufrimiento prolongado, y soportándonos unos a otros en amor. Y luego el versículo 3, quiero avanzar rápidamente al versículo 4, esforzándonos. Versículo 3, esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu, el Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. Ahora, probablemente lo mencionaré más de una vez, especialmente a medida que avancemos en los capítulos 4, 5 y 6, que no soy ecuménico. Creo que todos ustedes ya lo saben, soy todo lo contrario. Probablemente estoy más cerca de lo que llaman el exclusivista, porque la Biblia lo es. Es un libro estrecho. La Biblia establece estipulaciones que Dios ha impuesto a la raza humana, y esas cosas no son amplias y abiertas, sino que son particulares, y como tal nunca me doblaré. Preferiría, como he dicho tan a menudo, simplemente renunciar a lo que estoy tratando de hacer en cuanto a comprometerse y ser, como dicen, ecuménico. Y así, lo que vamos a encontrar aquí es que en el Espíritu y los lazos de amor y paz, sin embargo, nos vamos a mantener firmes. Lo que enseña la palabra, no vamos a comprometerlo y vamos a mantener el vínculo de paz. Como dice Pablo en Romanos, en la medida lo que esté en nosotros. Muy bien, así que ahora llegamos al versículo 4. Y aquí es donde realmente quería pasar la mayor parte del tiempo en estas próximas media hora. La unicidad de propósito en estos próximos versículos. Esto no es un amplio rango que simplemente atrae a la multitud. Esto va a ser justo lo contrario. Esto nos va a llevar a la estrecha ama de la manera en que Dios trata con la raza humana. ¿Está bien? Versículo 4, hay un cuerpo, uno. Ahora, eso significa exactamente lo que dice. Por ejemplo, déjame llevarte de vuelta a Génesis, y eso tendría que ser alrededor del capítulo 10 u 11. Génesis capítulo 11. En el capítulo 10, por supuesto, tienes a los 3 hijos de Noé saliendo del arca y comienzan a
poblar, y tienes toda la genealogía de esos 3 hijos, y llegas al capítulo 11, versículo 1, y toda la tierra era de un solo idioma, una sola lengua. Y aconteció que en el versículo 2, mientras viajaban desde el este, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y habitaron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cocinémoslos bien. Tenían todo, el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mortero. Pero ahora mira el versículo 4. Aquí están los descendientes de los 3 hijos de Noé, que ya han sido delineados por Dios en 3 líneas reales de la raza humana que se desarrollarían, pero todos se han mantenido juntos. Pero ahora mira lo que Dios había dejado tan claro. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuyo techo llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre, no sea que seamos, ¿qué? Dispersados. No vamos a ser dispersados. Bueno, ahora tenemos que retroceder hasta el momento en que salieron del arca. Y eso sería en el capítulo 9. Y esto es a lo que evidentemente se estaban refiriendo. Ahora recuerda, estas personas eran tan humanas como nosotros. Sabían lo que Dios había dicho, tenían una memoria, lo pasaron de una generación a la siguiente. Aunque solo hubo 200 años entre el diluvio y la torre de Babel, y esas personas vivieron tanto tiempo, ya sabes, en esos años. Pero mira lo que Dios les dijo en Génesis 9, versículo 1. Y así Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fructíferos, multiplicaos. ¿Y cuáles son las siguientes 3 palabras? Llenad la tierra. Él no dijo que llenaran el Medio Oriente. Él no dijo que llenaran el creciente fértil. Llenad la tierra. ¿Y qué implicaba eso? ¿Que debían expandirse? Mira, se suponía que debían ser pioneros en los mismos límites de la civilización. Se suponía que debían seguir avanzando. Pero, ¿cuál fue la respuesta de estas personas en Babel? No lo vamos a hacer. No vamos a ser dispersados. Vamos a quedarnos aquí. Ser uno. Está bien. Pero Dios había dicho dispersa. Ahora, mira la iglesia hoy. Aquí, como ahora, regresa a Isaías y Efesios y creo que entenderás a dónde quiero llegar. Ahora, la admonición es que el cuerpo de Cristo debe ser uno singular en propósito alrededor de todo el planeta. El cuerpo debe ser uno. Pero, ¿qué ha pasado con la iglesia? Ahora, cuando digo la iglesia, me refiero a todo el espectro del cristianismo. Está fragmentada. Cientos y cientos y cientos de grupos, denominaciones y divisiones, y así sucesivamente. Y eso no es lo que Dios tenía en mente. ¿Ves lo que ha pasado? Eso que Dios tenía la intención de dispersar, el hombre dice, vamos a quedarnos y ser uno. Lo que Dios ha dicho aquí, quiero que seamos uno, que ha hecho el hombre, lo ha fragmentado. ¿No es asombroso cómo Satanás siempre puede lograr exactamente lo opuesto de lo que Dios tenía en mente? Pero está bien, volvamos aquí a Efesios. Entonces, la primera intención de Dios para la iglesia compuesta por creyentes nacidos de nuevo, regenerados, los creyentes llenos de sangre, debían ser uno en mente, uno en propósito. Y en cambio, como ya he dicho, tenemos cientos, si no miles, de grupos fragmentados, todos reclamando, por supuesto, tener algún tipo. Cristianismo, pero solo hay un verdadero cuerpo de Cristo. Ahora probablemente recibiré un poco de críticas, aunque nunca lo hago, incluso cuando lo espero. Aquí tenemos un solo cuerpo, en el que no hay incrédulos, no hay cristianos que profesen sin salvación en el cuerpo de Cristo, solo un verdadero creyente termina en el cuerpo de Cristo. Ahora déjame mostrarte a qué me refiero en los versículos que hemos usado antes. Regresa conmigo a 1 Corintios capítulo 12.
1 Corintios capítulo 12. Por supuesto, hemos usado estos versículos antes, pero ya no me disculpo como solía hacerlo porque carta tras carta sigue llegando y dice, sigue repitiéndolo. Y después de 3, 4 veces finalmente lo vemos. Así que 1 Corintios capítulo 12 y empecemos en el versículo 12, donde Pablo está usando, por supuesto, la analogía del cuerpo humano. 1. Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo, nuestro cuerpo humano, es, ¿no? Y tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese único cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así, también, ¿es Cristo o el cuerpo de Cristo? Ahora el versículo 13, porque por un solo espíritu, que será lo siguiente que veremos en Efesios, por un solo espíritu, todos somos bautizados o colocados en un solo cuerpo, seamos judíos o gentiles, siervos o libres, hemos sido hechos para beber o participar de ese único espíritu, uno. ¿Ves? Un solo espíritu. Nos está colocando en un solo cuerpo. Ahora, el versículo 14, porque el cuerpo que es del elemento humano o del cuerpo de Cristo no es un solo miembro, sino muchos. Y luego, si te acercas en el mismo capítulo al versículo 27, donde Pablo está enfatizando este concepto del cuerpo de Cristo, versículo 27, ahora él dice, ustedes, escribiendo a los creyentes en Corinto, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Entonces no encontramos mucha mención sobre el cuerpo de Cristo hasta que llegamos hasta Efesios. Y luego, como ya hemos visto en las últimas varias series de programas, en Efesios capítulo 1, ahora entonces, sobre el versículo 23, tenemos otra referencia al cuerpo de Cristo. De hecho, me gustaría comenzar con el versículo 22. Y ha puesto todas las cosas bajo sus pies y le dio, es decir, Dios, el Dios trino, ha hecho a Dios, el Hijo, ha puesto todas las cosas bajo sus pies y le dio que sea la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. ¿Ves? Y así este es un término de Pablo, el cuerpo de Cristo. Y luego, si pasas a la siguiente página, al siguiente capítulo, capítulo 3, donde estuvimos hace un par de semanas, allí de nuevo, él hace referencia a eso. Incluso los gentiles ahora, no solo Israel, como tenías antes, las promesas bajo los pactos, pero ahora, bajo este periodo de tiempo, cuando Dios está formando el cuerpo, incluye a los gentiles. Mira el versículo. Sí, el versículo 6 de Efesios 3, que los gentiles deberían ser coherederos del mismo cuerpo y partícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Mira, la enseñanza del cuerpo de Cristo. Ese consorcio de solo los verdaderos creyentes, salvos. Ahora, he hecho el comentario en el programa antes, y mientras hablo, puedes estar buscando en Hebreos capítulo 13. Tengo un versículo más que creo que quiero usar en referencia al cuerpo. Y he hecho referencia a ello una y otra vez en el programa. No me importa de nuevo qué etiqueta denominacional puedan tener las personas. Todos los miembros de esa iglesia local han sido, sin duda, bautizados y convertidos en miembros por cualquier ritual que la iglesia exija, pero puedo preguntar a las personas directamente cara a cara. ¿Son todos los miembros de tu iglesia verdaderos creyentes? Y la mayoría de las personas casi pensarán que es una pregunta ridícula, ¿sabe? No lo son. De hecho, recibí una carta hace un tiempo. Quizás debería hacer un comentario al respecto. ¿Qué quieres decir? Cuando hablo de un verdadero creyente, bueno, quiero decir exactamente lo que he dicho. No estoy hablando de alguien que simplemente ha hecho una profesión y se ha unido a una iglesia o a una organización.
Estoy hablando de alguien que ha puesto verdaderamente y completamente su fe en la obra de la cruz, en su muerte, sepultura y resurrección, más nada para la salvación. Y como resultado de esa salvación, tienen una actitud completamente cambiada hacia la vida, hacia los demás. Y como dice la pequeña epístola de Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos. Los hermanos. Y otro, siempre digo, cuando pasas de muerte a vida, vas a tener un amor por la palabra de Dios como nunca antes lo habías tenido. Y nuestro correo lo expresa carta tras carta. Tras carta llega, varios dicen lo mismo en el correo de un día. Finalmente, estoy amando la palabra de Dios. Bueno, eso es una señal de ser un verdadero creyente. El cristiano que profesa que es simplemente un miembro de la iglesia no está tan preocupado por lo que dice la Biblia, no está tan preocupado por pasar la mayor parte de su tiempo con otros creyentes, y así cuando hemos llegado a ese lugar de confiar completamente, absolutamente, sin nada más, en el Evangelio para nuestra salvación eterna, entonces sí, somos un verdadero creyente. Ahora, eso no significa que todos van a ser tan espirituales como la siguiente persona. Ciertamente hay espacio para diferentes niveles de eso dentro del cuerpo. Está bien, solo me queda un poco de tiempo. Estás en Hebreos capítulo 13. E incluso aquí el versículo 3, Hebreos 13, versículo 3. Ahora, ¿quieres recordar que Hebreos fue escrito principalmente para creyentes judíos? Pero dice, recuerda a los que están en prisión como si estuvieras con ellos, y a los que sufren adversidad como si también fueras tú. En el cuerpo, ¿ves? Así que incluso estos creyentes judíos a quienes se dirigió el libro de Hebreos, y no hace tanta referencia. Cuerpo de la iglesia, como lo hace en las epístolas de la iglesia. Sin embargo, estos creyentes judíos eran considerados por el apóstol como miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, no incluyo a los creyentes del Antiguo Testamento en el cuerpo de Cristo. Algunos pueden no estar de acuerdo con eso, pero no puedo ver que los creyentes del Antiguo Testamento estén en el cuerpo. Están en una división propia. Y por supuesto, por eso hacemos esa separación, como enseñamos, que Dios trató con Israel por un lado. Pero Él está tratando con toda la población del mundo, aquí en el llamado del cuerpo de Cristo, que son dos entidades separadas. Y creo que me hizo mucha gracia el otro día. Leí a alguien que estaba 100% de acuerdo conmigo. No creo que nunca perdamos esa distinción entre Israel y la iglesia, ni a lo largo de toda la eternidad. Van a haber un papel especial para ti y para mí como miembros del cuerpo de Cristo. Van a haber un papel especial para el pueblo de pacto de Israel. Y no puedo encontrar nada en las Escrituras que refute eso. Así que de todos modos, esto es hasta donde vamos a llegar en esta media hora. Es que el cuerpo de Cristo es uno, es singular, no es algo que pueda simplemente abrir los brazos y decir, bueno, ven y únete. No nos importa en qué creas. Simplemente ven y conviértete en un miembro de nosotros. No, el cuerpo de Cristo se estipula como solo aquellos que han sido colocados en él por un acto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede colocarnos en el cuerpo de Cristo hasta que hayamos creído el Evangelio. Como pecadores, como hijos de Adán, y que Cristo lo ha hecho todo. Y eso de nuevo solo tengo que repetirlo una y otra vez. Son ellos. Nada. Fe más nada. ¿Está bien? Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 45552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada.
Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.